¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, muy buenas noches, como siempre aquí en el Pelotazo en Asturias Televisión, donde vamos a poner el foco a la tercera división, una tercera división que, como todos los jueves, pues nos rodeamos o nos gusta rodearnos en la medida posible de protagonistas de ella que la viven desde dentro y que, bueno, pues nos van a arrojar luz sobre ella. Pero antes de pasar a presentarles a los invitados que aquí tengo conmigo, lo que quiero es, como siempre, dar las gracias a los patrocinadores, a los que están con nosotros durante prácticamente, bueno, pues llevamos una temporada grande con ellos. Ahí tenéis a Cárnicas La Nave, a la Plaza de Abastos también, están en la Plaza de Abastos de la Felguera, donde les atenderá Borja, también en el Calvario, en Noreña, y también en la choricería número 42, en la calle Juan Álvaro González 42 de Gijón, donde Loli pues tiene unas estupendas rebajas, ¿no? Porque también a los embutidos y a las cárnicas llegan las rebajas, y bueno, pues quiero aprovechar para hacerles alguna que otra oferta, jamones, embutidos, todo ello lo pueden encontrar allí. Y ahora sí que volvemos aquí al plató para presentarles. Tengo aquí a mi derecha a Pablo Suárez, jugador del Club Deportivo Covadonga. Muy buenas noches, Pablo. Buenas noches. Bueno, pues esta semana un set os salisteis, ¿no? Bueno, la verdad que se puede tildar de típico partido un poco engañoso, el resultado es muy abultado, pero bueno, la verdad que fuimos dominadores desde el principio y materializamos prácticamente todas las ocasiones. Bueno, pues luego hablaremos un poquitín más en profundidad de lo que está siendo la campaña para el Club Deportivo Covadonga, pero les paso a presentar a mi otro invitado, Julio Llanos, entrenador del Club Deportivo Provieno. Julio, bienvenido, muy buenas noches. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas noches. No sé cómo sienta bueno, pues tenerlo todo preparado, tener el partido ya visualizado en el caso de un entrenador, y bueno, pues incluso la charla técnica de antes del partido, pero al final no se puede disputar el partido entre el Provieno y el Avilés. Sí, más y menos cuando tampoco esperábamos suspensión, ¿no? Por semana, bueno, daba mal tiempo, pero tampoco era una cosa exagerada y esperábamos jugar, y bueno, la verdad es que el domingo amaneció mal el campo y bueno, se echó la tarde encima, el campo no estaba bien en aquel córner, como viste tú, y bueno, no se pudo jugar, una lástima. La verdad es que cada vez que jugamos con el Avilés pasa algo, ¿no? En la ida no sabíamos si íbamos a jugar contra un equipo, contra otro, hasta última hora hubo incertidumbre y bueno, en esta segunda vuelta empezamos igual, ¿no? Bueno, si el desarrollo de la segunda es igual que el de la primera, nosotros firmamos también, ¿eh? Firmamos. O sea, si el principio viene a ser como el final, ¿no? Exactamente. Julio, ¿cómo fue un poquitín el desarrollo de...? Nosotros lo vimos en el pasado martes, tuviste ocasión de ver un poquitín cómo fueron los acontecimientos, pero ¿cómo lo viviste tú desde el túnel de vestuarios? Bueno, yo por la mañana estaba viendo el Covadonga, precisamente, estuve viendo la primera parte, ya me comentaron que el campo estaba sobre todo en aquella zona muy encharcado, había un charco gigante. Y bueno, ya estábamos un poco en aviso, ¿no? Llegamos allí y vimos que sí, que el córner aquel era impracticable, que había 2 cuartas de agua y bueno, era muy difícil. El resto, bueno, estaba mal, pero se podía jugar. Sí es verdad que si hubiese un córner, en ese córner no se podría haber sacado ningún balón parado porque el balón flotaba, entonces era imposible. Se llevó una bomba de agua, el club intentó hacer alguna solución de última hora y no fue posible, y bueno, pues suspensión del partido. Además, el hándicap con el que cuenta Santa Catalina, que no hay luz artificial, con lo cual, bueno, pues la hora tope, la hora límite para achicar el agua eran las 4:15, ¿no? Sí, el árbitro nos reunió ahí 2 veces y nos lo dijo, ¿no? Que esperaba 10 minutos 15, porque luego el tiempo, lógicamente, horario, se hacía de noche enseguida, y así fue, ¿no? A 10 nos volvimos a juntar, él salió, echó el balón allí y tomó la decisión de suspender el partido. Al final el árbitro es el que manda, ¿no? Pablo, volviendo un poquitín a la mañana, donde disputasteis el partido con el San Martín, bueno, sorprende un poquitín, ¿no?, el resultado, no solamente por el abultado del mismo, sino porque el San Martín llevaba una muy buena racha. No sé si a ellos les afectó más el parón que a vosotros, o cómo viste un poquitín el partido. Sí, la verdad que nosotros afrontábamos un poco el partido desde el respeto, porque sí que venían en una muy buena trayectoria, pero bueno, también creo que nosotros estamos en un buen momento de la temporada. Había esa posibilidad de que el parón nos afectara un poco y perder esa racha de puntos que llevábamos, pero ya te digo, los primeros 15-20 minutos fueron bastante igualados, así un poco de tanteo, hasta que bueno, se rompe el partido en una jugada que marca Jaime, y a partir de ahí sí que se descompusieron un poco.
No sé si son caprichos del calendario o bueno, son cosas que a veces tienen estos misterios, ¿no? La Liga, esta semana en tercera división se da un caso curioso. Pues no solamente tenemos el partido que va a enfrentar al Covadonga contra el Llanes, sino que además los 6 primeros clasificados se enfrentan entre sí. Unión Popular de Langreo, Oviedo B, en Ganzábal, Marino del Banco, Club Deportivo Tuilla y vosotros en Llanes, o sea, cuarto contra quinto. Sí, la verdad que lo que tú dices, quizás son casualidades que se dan, mejor quizás ahora en la segunda jornada que en las últimas, pero... No, para mí mejor en la última. para ti mejor, para nosotros quizás es mejor ahora, porque queda prácticamente todo la segunda vuelta, queda muchísimo por jugar, pero sí que estos partidos, enfrentamientos directos, pues a veces se dice que son de 4 puntos por tema golaveraje, tema quién sale menos perjudicado y va a haber mucho en juego. Ellos ganaron en el Rabanal, si no me equivoco. Sí, ganaron bien además, creo que fue 1-3 y siendo mejor. Veníamos de ganarles en Copa Federación los 2 partidos y llegó el inicio de temporada y os tomaron la medida. Y fueron mejores, sí, también. No sé si parte de las aspiraciones pueden cimentarse en este partido, es demasiado apresurado al decir que, bueno, que evidentemente los pasáis en la clasificación si les ganáis, ellos tienen ahora 41, vosotros 39, eso sí que sería un poco un golpe psicológico también para el Llanes, ¿no? Puede ser golpe psicológico, hombre. Yo creo que también tienen gente veterana y saben lo que te acabo de decir. Queda mucha segunda vuelta y muchísimos puntos por disputar. Al final todos queremos hacer más de 72, no sé en cuánto va a estar más o menos. Entonces, bueno, si pierdes en Llanes, pero al final los acabarás haciendo, pero está claro que si ganas sí que se te pone mucho más favorable de cara a final de temporada. Y por lo menos hacer una captura de pantalla en el móvil de ver al Covadonga dentro de los playoffs de ascenso, ¿no? Sí, yo creo eso que... hace ilusión también, ¿no? Creo que no la vi todavía, en lo que va de año, a ver si... Sobre todo hacerla en mayo. Pero eso hace ilusión también a los jugadores, ¿no? Que tengamos un partido así, ¿no? Una oportunidad dentro de un partido, aunque evidentemente queda mucho y puede ser testimonial, ¿no? Como puedes decir, porque todavía va a haber muchos tropiezos, no solamente del Llanes, sino del Covadonga y también de los equipos de arriba. Pero bueno, aunque sea testimonial, sí que te hace un poquitín de ilusión, ¿no? El tener un objetivo que puede ser más o menos real, pero que está muy cerca. No, está claro. A ver, creo que todos creemos que las 3 primeras plazas están prácticamente decididas, va a haber una lucha fuerte por la cuarta y es la aspiración que tenemos. Evidentemente yo creo que todo el equipo desde agosto la intención que tiene es jugar play-off, decir otra cosa sería engañarse. Solo que bueno, va a estar difícil porque Llanes y Tuilla también están igual de fuertes y va a estar complicado. Covadonga es una plaza, bueno, recalaste este año en el Cova, pero es una plaza en la que, bueno, desde la perspectiva de los que seguimos el fútbol en tercera parece que no va a parar de crecer, ¿no? Es algo que no, bueno, está trabajando muy bien la cantera y además ahora con un hombre al frente de fútbol como Curro Cabal, un presidente de fútbol, ¿no? De un hombre de fútbol, como decimos, y también bueno, pues la estabilidad que parece desde fuera, que transmite todo el ensamblaje del Covadonga y que poco a poco cada vez hay más ambiente de fútbol en el Rabanal. Sí, bueno, la verdad que lo que tú dices, están con proyectos que quieren empezar a formar de cara al año que viene, creación de algún equipo, siempre lo que tú dices, seguir mejorando y al fin y al cabo el tercera división puede ser un poco la imagen del club de cara al exterior y está claro que si juegas playoff, creces un poco en ese sentido. Liga Nacional ahora está peleando por el ascenso a División de Honor, que también sería muy importante para el club, aunque esté difícil. Y categorías inferiores yo creo que es de los equipos punteros de Asturias a día de hoy el Cova. ¿Entrenes algo? Estoy con Jaime ayudándolo en el Primera Cadete, pero entrena él. ¿Qué tal vais? Bueno, podríamos ir mejor, pero bueno, a ver si aprenden algo los chavales. Bueno, pues don Julio, hablando un poquitín de la campaña del Proviano, no sé cómo te encuentres al frente, también debutando este año con el equipo de Pravia y no sé, evidentemente hay muchos gallitos dentro de la categoría, decía el que iba a haber una lucha un poquitín atroz por esa cuarta plaza, quizá os quede un poco lejos, pero bueno, la ilusión de estar en la zona media alta de la tabla supongo que no se pierde, ¿no? Sí, bueno, nosotros partíamos la temporada con la prudencia lógica de un equipo como el Praviano, una categoría como la tercera división, ¿no? Con un objetivo prioritario que era mantener la categoría, estabilizarse en la tercera división un año más y bueno, la primera vuelta nos ha ido muy bien, prácticamente
no por puntos, pero por sensaciones, tenemos la categoría prácticamente muy cerca de salvarla. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues vamos a ser ambiciosos, ¿no? Si podemos aspirar a la Copa Federación, la vamos a pelear. Y bueno, pues lo que dices tú, ¿no? Y lo que dice todo el mundo prácticamente, hay 6 equipos muy diferenciados del resto, yo creo que incluso hay 3 muy diferenciados del resto y luego otros 3 muy diferenciados del resto, es decir, yo meto 2 bloques claros, arriba son Oviedo, Langreo y Marino, luego está Covadonga, Tuilla y Llanes y luego los demás. Entonces, nosotros si ganásemos el partido que tenemos aplazado, somos séptimos, como digo muchas veces a mis jugadores, seríamos campeones de nuestra liga, porque al final aspirar a estar por delante de estos equipos grandes es muy difícil, ¿no? Nosotros, bueno, pues no renunciamos a nada, pero sabemos que es muy difícil, que tenemos que enlazar muchas victorias consecutivas y bueno, nos llevamos 8 partidos sin perder. El último partido que perdimos fue contra ellos precisamente, que fue en octubre ya, fíjate si llovió precisamente. Lo que pasa es que también... Muy bien traído, muy claro, bien. lo que pasa es que también perder en octubre el último partido te garantiza estar bien y con buenas sensaciones, pero no te garantiza estar arriba porque nosotros empatamos también bastantes partidos, ¿no? En este caso, los últimos 4, ganamos 4, empatamos 4, al final te valen para ser un equipo muy solvente y muy eficaz en cuanto a puntuación, pero no para estar arriba, que tienes que ganar prácticamente todas las semanas. Bueno, partido a partido, como siempre se dijo en el fútbol, y en este caso vamos a pensar en el Industrial, un partido difícil, sobre todo en su campo. Trataremos de seguir una semana más sin perder y con la dinámica positiva que llevamos desde el primer partido. Pero está dentro de esos 3 que dices que, bueno, que ocupan un poquitín el segundo bloque, que de los que pueden luchar por esa cuarta plaza que le falta al Proviano, porque bueno, nombres tiene, pero quizá no sé si penaliza un poquitín esos enfrentamientos directos que hubo con ellos, o crees que la liga está un poquitín más en ir amarrando puntos con los de abajo. Bueno, nosotros tenemos una plantilla muy corta, somos 16 jugadores ahora mismo. Estamos buscando incorporar a gente todavía, pero bueno, el ser 16 jugadores te trae que cuando hay gripes, cuando hay lesiones, sanciones, vas muy justo, prácticamente no tienes recambios y eso es una situación complicada, ¿no? Ves el Covadonga, yo el domingo por la mañana me acerqué por allí, veía el banquillo y veías jugadores que serían titulares en cualquier equipo de la categoría, Nacho Fernández, Alejandro, el otro, al final Fon fuera de la grada, etc. Al final es un poco la diferencia, ¿no? Y evidentemente que tienen un 11 titular estos equipos también, con experiencia en segunda B en muchos casos, incluso en categorías incluso superiores, segunda división, primera. Nosotros tenemos un buen equipo, un equipo que trata de jugar bien al fútbol, pero con menos experiencia en el fútbol en general y con menos fondo de armario. Al final eso se nota, se paga. Y bueno, el objetivo nuestro era mejorar la temporada anterior. El año pasado se hicieron 35 puntos en Pravia, acabamos la primera vuelta y tenemos 28, yo creo que no podemos pedir más. Bueno, iba a preguntar, no sé, quizá, no sé si tuviste ocasión de intercambiar algún parecer con el entrenador rival que estaba allí también, con Siel, que bueno, el hombre conoce bastante bien la categoría entera, ¿no? Por supuesto, por descontado, pero mucho más el proviano con el que hizo historia y bueno, todavía tengo esa imagen en la cabeza en Anzábal, celebrando todos alrededor del círculo central la clasificación del proviano para el playoff. Sí, él es una persona muy querida en Pravia, ¿no? Todo el mundo cuenta anécdotas de él, de los entrenamientos, de partidos, de muchas situaciones. Hace años hizo una cosa histórica, me antojo yo el calificarla así, porque jugar un playoff con el Praviano pues, tiene mucho mérito. Y bueno, a un jugador que era de aquella época, bueno, sí es verdad que pasaron años, que el Praviano pasó épocas malas recientes, y bueno, el objetivo ahora del club es ir mejorando año a año, mejorando las infraestructuras, que la verdad es que tenemos un campo de entrenamiento muy bueno, junto con el Villa de Pravia, que nos ha ayudado bastante también, y bueno, yo creo que poco a poco estamos metiendo bueno, pues, situaciones que hacen crecer al club, y bueno, eso estamos, ¿no? Poco a poco mejorando y con ilusión y con ganas de que eso se llegue a efecto. La última, después, bueno, pues hablamos un poquitín de la categoría en general, de todas las posiciones que hay por arriba y por abajo, pero la última que te pregunto por el proviano es, bueno, este fin de semana, y después de una semana sin competir, de esa semana sin competir, porque llevamos unas cuantas ya atrás sin competición, no sé cómo, bueno, prevés tú que pueda quizá afectar un poquitín al proviano en ese partido que tenéis el domingo a las 12 en un campo complicado como es Santa Cruz. Sí, no es lo ideal, ¿no? El estar tanto tiempo sin competir. Nosotros el último partido que jugamos fue en el Luanco, el 20 de diciembre, con lo cual... El año pasado. Claro, nos dejaba un recuerdo porque tuteamos al líder en su campo y conseguimos sacar punto de allí, pero es mucho tiempo. Bueno,
La verdad es que estamos entrenando con intensidad, con ganas, no es lo mismo entrenar y competir. Bueno, esperemos que no se note, ¿no? Nosotros trabajamos para ello, pero sí es cierto que no competir durante prácticamente 3 semanas, pues bueno, puede pagarse un poquito, pero bueno, yo creo que tampoco será excesivo. Bueno, y ahora hablamos un poquitín de la categoría con los dos, hablamos del Covadonga, hablamos del Club Deportivo Pravillano y ahora hablamos un poquitín en general de cómo veis un poco la categoría. Hay esos partidos, bueno, hay ese dato que decía antes, ¿no? Que esta semana va a haber partidos interesantísimos en la parte alta, los 6 primeros se enfrentan entre sí y eso va a marcar un poquitín, bueno, pues esta jornada en rojo, ¿no? Dentro de las demás jornadas del campeonato liguero, aunque evidentemente, pues no es que se vaya a dar más veces, pero sí que va a haber más enfrentamientos de la parte alta de la tabla. No sé, Pablo, ¿tú qué esperas de los otros 2 choques, tanto del Mariano Tuilla como del Langreo Oviedo B? Espero mucha igualdad porque pocos goles, además ya en la ida suele pasar así, un poco de respeto entre los equipos y no sé qué esperar. El Marino quizás tenga que perder algún día, lleva 20 jornadas muy sólido, estar invicto a estas alturas habla muy bien de ellos. El Tuilla sabemos que en casa para mí es prácticamente opta a ganar todos los partidos y creo que puede sacar algo positivo del banco. Además ahora la baja de Jairo Cárcava pueden notarla, ¿no? Es un poco lo que decía él, son equipos con muy buenas plantillas y tienen muy buenos jugadores y tienen recambios, pero estaremos de acuerdo que Jairo era pieza clave, pichichi, goleador, no sé si se reforzarán, posiblemente lo necesiten si quieren ascender, porque es una baja sensible, pero no sé, hasta ahora está muy bien. Luego respecto al Langreo Vetusta, yo creo que el Langreo opta a ser campeón, pese a las lesiones que ha tenido, se ha reforzado muy bien. Pablo Acebal y Javi Sánchez son jugadores que están por encima en esta categoría. Para mí se les queda pequeña, entonces yo creo que les van a dar un plus de aquí a final de temporada. Langreo en casa creo que es muy fuerte, entonces apuesto por la victoria local. No sé si tienes algún favorito, bueno, pues de aquí al final de temporada. Tampoco sabemos, evidentemente, lo que decíamos, ¿no? Lo que te estabas comentando. La baja de Jairo Cárcava va a ser sensible para el Marino. Puede ser que se refuerce, ¿no? Porque además en esa posición, que es una posición clave, porque te asegura muchos goles, muchos puntos, por tanto, de aquí al final de campeonato, pero no sé si sigues viendo al Marino pues como favorito dentro de la categoría a optar al campeonato, o ves que le puedan toser tanto Oviedo B como Langreo. Creo que le pueden toser porque no veo un equipo a lo mejor tan superior al resto como pudo ser a lo mejor el año pasado el Sporting B o el anterior el Caudal. Creo que Oviedo B va a estar ahí porque en casa es también muy sólido, domina bien los partidos y la verdad que está sacando muchos puntos fuera. Y el Langreo lo mismo, lo veo muy igualado. Sí que es verdad que no sé si el otro día jugó Wilmer o Luis Morán arriba, que son muy buenas alternativas, pero la liga es muy larga, puede pasar de todo, pueden dejarse puntos. No me atrevería a pronosticar no veo un campeón a estas alturas en enero. Creo que puede ser cualquiera de los 3, prácticamente mismas opciones para mí. Julio, no sé qué opinión tienes tú al respecto de estos 3 equipos de arriba, si crees que se van a jugar al campeonato entre ellos o si ves alguno entre los 3 favoritos. Yo creo que entre ellos va a estar el título, los 3 primeros son los mejores equipos, como te comenté antes. Favorito el Marino porque lleva una pequeña ventaja, al final son 3 equipos muy parejos, muy similares. Para mí serían muy difícil decirte quién va a ser campeón, pero sí es verdad que el Marino lleva una pequeña ventaja sobre el Oviedo y un poco más de ventaja sobre el Langreo y al final esas ventajas son difíciles de remontar. Están a tiempo todavía, tanto el Langreo como Oviedo, de hacerlo, pero esa pequeña ventaja les da un plus de favoritismo, ¿no? Pero cualquiera de los 3 equipos yo creo que están muy por encima del resto, el Oviedo por juventud, por ilusión, por ambición de los jugadores, porque venga el primer equipo todos los jueves cuando entrenen con ellos. Esas situaciones te hacen crecerte, pero también es verdad que por ejemplo el domingo en Alzábal seguramente van a pagar o pagan el hecho de ser un equipo más inexperto. El Langreo va a manejar mejor los partidos, va a tener más dosis de calma en muchas situaciones. Al Oviedo B le pasó en Tuilla, que estuve viendo el partido y el Tuilla manejó muy bien el juego, el Oviedo se vio desbordar, un campo pequeño. Puede pagar esas situaciones el Oviedo, pero tanto el Marino como el Langreo son 2 equipos de una categoría superior, que el Langreo tropezó más veces de las esperadas, pero que todavía están a tiempo. Cualquiera de los 3 puede ser el campeón. Para la cuarta plaza ves al equipo favorito para la cuarta plaza, ves ese paquete de 3 del que hablábamos, ¿no? De Llanes, Covadonga
y tú y ya crees que puede caer alguien de los de arriba también, de esos tres que acabas de comentar, o que puede llegar alguno de los de abajo, o se lo va a jugar entre ellos? No, se lo van a jugar entre ellos. Las tres primeras entre los que te dije antes y las tres siguientes entre los demás. Salvo que Pravia no haga una segunda vuelta espectacular y nos puede metamos. ser, ¿eh? Es un poco de broma, ¿no? Que te estoy diciendo. Yo creo que entre ellos tres va a estar ahí la cuarta plaza, que es al final que da premio. Bueno, esto es un juego, yo pienso que va a estar muy igualado. Yo pienso que el Covadonga va a ser el que al final va a ser el que esté ahí, pero es una sensación que no tiene ninguna base científica de nada. Esa sensación que tengo, que tiene una plantilla muy grande, que va de menos a más, que tienen un gran entrenador, seguramente como también tengan a Llanes y el Tuilla, pero me da la sensación de que el Covadonga muy ajustado, pero si tuviera que hacer una quiniela, lo metería de cuarto al Covadonga. Y no porque esté aquí, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? No, lo vengo comentando a mis jugadores cuando tenemos alguna situación, alguna charla informal, que a mí me parece que el Covadonga es un equipo que tiene todavía mucho que crecer y bueno, prácticamente está ya a la altura del playoff, cuando estuvo bastante descolgado, no demasiado, pero sí empezó un poco irregular. Sí es verdad que el partido del domingo en Llanes es decisivo, lógicamente si el Llanes gana va a tener una ventaja importante también, pero yo creo que el Covadonga es un equipo que tiene, junto con el Tuilla, el Llanes también, pero si tengo que decir un equipo, digo el Covadonga. Muy buen once, tanto en el Llanes como en el Covadonga como en el Tuilla, pero quizá no sé si la baza del Covadonga puede ser un pelín más de fondo de armario, Pablo. Hombre, yo el Tuilla también creo que tiene bastante fondo de armario, aunque anden un poco quizás ahora más justos, ficharon, se reforzaron. Llanes sí que considero que tiene uno de los mejores onces de la categoría, aunque luego se quedan un poco justos, y de ahí quizás esos últimos años del Llanes que siempre están ahí y al final se diluyen un poco. Yo creo que estando en la posición que están, yo creo que no se van a dejar ir tan fácilmente como otros años. Al final los jugadores se ven arriba y pelean con todo para intentar sostenerse. Yo creo que sí que el Covadonga fichó muy bien y lo que marca, creo, las diferencias un poco en las ligas es ese fondo de armario que cuando llega lo que tú dices de lesiones, sanciones y demás, creo que tenemos un equipo en el que si sale un jugador y entra otro se nota menos de lo que se pueda notar en otro. Entonces, al fin y al cabo, esa competitividad, esa lucha por el puesto es lo que te marca un poco la diferencia a final de temporada. Evidentemente, yo de la quiniela también meteo al Covadonga, pero sé que va a estar muy difícil porque cuento con que el Tuilla en casa sea fortísimo, fuera de casa seguro que va a rascar algo y el Llanes veremos sobre todo este próximo mes, próximos 2 meses, lo que depara. Nos quedan 3 minutos, vamos muy rápido. Una última pregunta que os voy a contar. Solamente, bueno, pues que me lo contestéis así un poquitín rápido sobre las impresiones que tenéis. Hay ahora mismo 3 equipos en la zona peligrosa de la clasificación, en la zona que da el descenso. Roces, Siero y Valdesoto son los que marcan ahora mismo el descenso. Está el Gijón Industrial ahí al borde del abismo. También teniendo en cuenta que pueden caer los de arriba, ¿creéis que van a ser 3 los que bajen? ¿Veis algún equipo que no sé, que tenga peor pinta que los demás en cuanto al abismo del descenso? Y nada, si podéis un minutín. Yo en un minutín creo que les va a perjudicar mucho el tema segunda B, ojalá que no, que ni Lealtad ni Caudal lo sufran, pero están en una serie de situación bastante delicada los dos, creo, y será difícil, pero esperemos que se mantengan. De cara a tercera, los que están, veo mucha igualdad entre los de abajo, veo un grupo de 6-7 equipos que se van a tener que pelear entre ellos hasta final de temporada y lo de siempre, el que menos errores cometa, un poco el que más suerte tenga de cara a las lesiones y demás, será el que salga favorecido, pero muy igualado. Sí, complicado. Yo creo que los equipos de segunda B lo tienen complicado, muy difícil, están a tiempo todavía de remontar. Yo creo que el Lealtad tiene un gran entrenador y si alguien lo puede sacar es Roberto Aguirre. Pero bueno, va a ser difícil. Entonces bajar 5 equipos, en esa zona va a haber partidos tremendos, en la segunda vuelta va a haber codazos para salir de ahí, va a ser muy difícil. No te puedo decir quién va a bajar, evidentemente los que están en la última posición tienen menos ventaja que los que están ahora por 5 o 6 puntos más arriba, por lo que te dije antes, ¿no? Por esa igualdad, pues el tener una ventaja de 4 o 5 puntos te da un poco de margen y bueno, pues no me gustaría estar en esa situación, la verdad es que va a haber ahí tiros para bajar. Pues un placer contar con vosotros dos aquí, un verdadero placer rodearme de protagonistas y de gente que, bueno, que vive el fútbol y que lo habla con esa pasión también, ¿no? Pablo, muchísimas gracias y muchísima suerte de cara a ese partido y al posible playoff, ¿no? A ver si la suerte os acompaña. Muchas gracias, esperemos que en mayo estemos ahí. Julio, lo mismo te digo, muchísima suerte de cara a esta segunda vuelta y bueno, desde aquí mi bendición a un entrenador que empieza en esta categoría. Gracias a vosotros por el seguimiento que hacéis en la categoría, que siempre es agradecer.
Bueno, y nosotros solo nos queda agradecer también, como él, a la Carne Casa Nave, a nuestros patrocinadores que los van a ver ahora ahí en pantalla, a Carne Casa Nave, a la Nave también en la Plaza de Bastos de la Felguera y a la Choricería 42 en la calle Juan Álvaro González, número 42 de Gijón. Nosotros volvemos, ya saben, esta semana iremos, Dios mediante, a grabar algún partido, esperemos que no se suspenda, y volveremos la semana que viene con todo el repaso desde tercera hasta segunda regional, pues ya saben, como todos los lunes aquí en El Pelotazo, hablando de todo el fútbol modesto. No se pierdan este fin de semana porque hay partidos súper interesantes, y no lo digo solo por tercera, sino también en las demás categorías, y nos vemos el lunes. Buen fin de semana y hasta entonces.